Hola amigos de Señor Cuautepec, pues el día de hoy me encuentro con una de las personas que tiene muchísimos años de vivir aquí en Cuautepec. Ustedes lo deben de conocer, ahorita lo vamos a presentar. Y bueno, para mí es un gusto el día de hoy entrevistar a gente que es nativa de Cuautepec, que tiene una historia. Venimos a entrevistar al profesor Rafael Mendoza Jiménez, quien, bueno, pues ya tiene muchos años aquí en Cuautepec y venimos a conocer un poquito de su historia. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Cuautepec? Yo aquí nací. Mi nacimiento fue aquí, nada más que fue en Barrio Bajo. Ahí creció toda su vida en Barrio Bajo. Pues ahí he vivido toda mi vida. ¿Cómo se llamaba la escuela en la que estudió? ¿Dónde? Aquí en Cuautepec. Bueno, había dos. En Cuautepec era la escuela 311. Era la primaria, no tenía nombre, nomás por número. Y la de acá arriba era la 310. ¿Ahí era la primaria? Sí, ahí hice la primaria. Pero le comentaba que nada más estudié aquí en la escuela 311 hasta quinto año, porque no había sexto año. ¿Y esa escuela dónde estaba? Aquí en Cuautepec, ¿dónde estaba la escuela? Todavía existe. Todavía existe. Ahora es una escuela preciosa. El año pasado le festejaron sus 50 años de trabajo, pero tiene más. La escuela de acá arriba y la escuela de allá abajo se construyeron en 1907. 1907. Sí, tanto la escuela de acá, la Juventino Rosas, la Carmen Cosgaya. Así es que cada barrio tenía su escuela. Pero en ese tiempo los padres de familia no crean que se preocupaban tanto por la educación de los hijos. Estaban ya grandecitos, 12 años, y si en su casa, su familia, tenía vacas el papá, caballos, borregos, chivos, preferían mandar al hijo a cuidarlas, a llevar a pastar al campo las vacas, los caballos, los chivos, los borregos. Y las mujeres a hacer qué hacer de la casa, ¿no? A ayudar a la mamá a hacer el quehacer, a lavar, planchar, todo eso. O sea, eran pocos alumnos los que iban a clases. Poquitos iban a clases, casi no iban muchos a la escuela. Pues había familias que sí, iniciaban la primaria y terminaban, pero hasta ahí. ¿Y cómo era Cuautepec en esos tiempos? Oh, era una cosa preciosa. No había gente mala, no había vicios. ¿Sí? Por ejemplo, uno de chamaco lo mandaban a uno al campo a cuidar borregos, caballos o burros o vacas. Iba uno y regresaba uno bien. En la casa pues tenían corrales bien seguros para meter los animales. Eso sí, no todas las casas tenían luz eléctrica. Pocas casas tenían luz eléctrica. Todavía en muchas familias se alumbraban en la noche con velas, con lámparas de petróleo, ¿sí? Y pues no había, ya cuando mucho a las 8 de la noche, ya los callejones, las veredas estaban solas, porque ya toda la gente ya estaba en su casa, esperando la hora para descansar. ¿Y cómo eran las fiestas en Cuautepec? Las fiestas, pues eran unas fiestas muy bonitas. La primera fiesta es la que se va a realizar pasado mañana. Es el cuarto viernes de Cuaresma. Era organizada por la iglesia y por vecinos que estaban en contacto con la religión. Entonces, los señores
encargados hacían visitas a las casas para pedir apoyo económico. ¿Quién daba 10 centavos, 20, 50, un peso? Y al que daba 5 pesos era mucho, pero así. Igualmente, como en ese tiempo había buenas cosechas de maíz, salían 3 señores, sacaban un cajoncito con un santo de Cuautepec dentro del cajón, que era el peregrino, y visitaban las casas desde el Arbolillo. El Arbolillo fue un rancho muy grande que le dio vida a Cuautepec porque mucha gente trabajó en el rancho del Arbolillo. Tenían, yo creo, más de 1000 vacas. Ah, trabajaban ahí con las vacas. Sí, y entonces, pues, de ahí empezaba la visita casa por casa y recibían al peregrino. Las señoras le ponían su altar, sus flores, sus ceras, porque ni veladoras tenían, ceras, y ahí lo tenían. Y ya estaba un rato, era la visita que hacía al santo. Ya salían y iban a otra casa. Como un mes antes era ese recorrido, porque en algunas casas no tenían dinero, daban maíz, daban frijol, daban haba, daban huevo. Por eso iban un señor con una canastota que recibía huevo, y los que recibían maíz lo traían. Esta casa fue de un señor que se llamaba Julio Tinoco, y él fue el mayordomo en varias ocasiones. Le gustaba, venía a tocar aquí la banda cuando terminaban arriba en el kiosco, se venían para acá, dormían por aquí en el suelo con costales, petates, los músicos. Pero también aquí se les daba de comer, aquí les servían de comer, y varias familias se ofrecían con el señor de la casa. Señor Julio, ¿no quiere que le vengamos a ayudar antes del viernes? Porque era el viernes de Cuaresma, el cuarto viernes. Pues que sí, venían a a preparar el maíz para llevarlo al molino para tener masa. Hacían tamales, hacían mole, todo eso le tocaba al mayordomo. Así, era muy bonito, y la gente pues a veces hasta se metían a bailar, pues siempre había un patiecito grande, bailaban y pues ya se acababa todo. Así es. Hubo un lugar que fue muy famoso, se llamaba la Casa de los Olivos. Todavía existe un árbol de olivo, pero allí había varios olivos. Y no crea que era un piso elegante, era de tierra, pero con tiempo lo regaban y todo lo pisoneaban, y había mucha gente, porque era muy famosa la fiesta del cuarto viernes. Los representantes del pueblo le pedían a la cerveza Corona que les hiciera unos murales, ¿cómo le diré?, calendarios, donde venían dibujados la pelea de gallos, los caballos con los charros, todo eso, ¿no? Y corrían, iban por Santa Clara a pegar esas informaciones a Tlalnepantla, a Ticomán, acá a Cuautitlán. En ese tiempo la gente cruzaba el cerro y venían para acá, y venían a vender fruta, pan de plaza. Había señoras que me hacían comida, y aquí me freían su comida y la vendían, muy bonito. Y había mucha gente, toda la gente que venía de fueras, muy limpia. Traían sus petates y los tendían en el suelo
y ahí se sentaban a comer, porque esperaban la procesión del santo de Cuautepec. Esa era la fiesta. Luego, el 16 de septiembre, otra fiesta hermosísima. Ahí participaban las escuelas primarias. Nada más había dos, la Juventino y lo que es ahora la Carmen Cosgaya. Entonces, en cada escuela, pues, se recibía indicaciones por parte de la Secretaría que teníamos que elaborar algún programa. Pues se les hablaba a los maestros, ellos mismos sobre pues que yo puedo poner un bailable, que yo puedo poner un chamaco que recite, que vamos a invitar al presidente de la Sociedad de Padres que hable al público, todo eso. Y la gente iba con el gusto de ver bailar a los muchachos, de oírlos recitar, de oír la música, de escuchar la información del Señor que le tocaba hablar. Todo eso era muy bonito. Había una maestra, todavía vive, se llama Antonia Álvarez Neira. Esa se vestía con traje regional y se montaba en un caballo y venía en el desfile, porque el desfile empezaba a las 11. Se recorría todas las partes donde había más habitantes. Y la maestra venía ahí montada en el caballo con su bandera. Muy bonito. Así fue. Esa era la fiesta del 16 de septiembre. Pero además en septiembre se seleccionaba 3 muchachas de las mejorcitas, más de las guapas, ¿no? Y una de ellas tenía que vender boletos para la reina de las fiestas patrias. Oh, pues era mucho. Todos lo hacían los partidarios de una, peleaban con otros, vendiendo sus boletos, otros por ahí se repartían. Era muy bonito. Y luego el 16 desfilaba el carro alegórico de la reina, la banda de las escuelas, la escuela con grupos, cada grupo con su maestro. A los maestros se les decía, vamos a trabajar el día 16, pero ustedes van a pedir un día sin venir a trabajar, el día que quieran, nada más, un día. Puede faltar un maestro nada más. Y sí, pues hacían su programa muy bonito, con bailables, con declamaciones, con muchas cosas artísticas. El 10 de mayo igual, en la clausura de las actividades escolares igual, todo era bonito, ¿no? Fíjense, mis compañeros pues ya se fueron. Yo otro día me estaba ahí acordando, ya van como 6 que ya se fueron, ya no viven. Pero sí, pues es bonita la educación, tiene uno contacto con las ideas de los jóvenes y hay que conducirlos bien, ¿verdad? Algunos toman ideas muy equivocadas y eso no está bien. Ya está muy diferente la escuela, ¿verdad? ¿Ha cambiado mucho? Muy diferente. Cuando empezó la escuela, ¿cómo era? ¿La 160 cómo era? Bueno, mire, la escuela tiene su historia. Cuando Cuautepec se inició como un pueblo, posiblemente hubo población en La Pastora. ¿Por qué hubo población? Porque todo lo que ahora es la colonia Jorge Negrete era una laguna. Y ustedes saben perfectamente que los habitantes, tanto aztecas, toltecas y todos ellos, buscaban asentamientos cerca de un lugar que hubiera agua. Dicen, yo ya no vi, pero bien, platicaba mi bisabuelo, que en ese lugar que ahora se llama Jorge Negrete, el agua daba hasta por donde está una panadería que se llama, ¿dónde está un puente?
Lecaros. Lecaros, ande, hasta por ahí llegaba el agua, era mucha agua, y entonces había peces. Me contaba mi bisabuelo que cuando era presidente don Porfirio Díaz, a él le gustaba mucho salir de cacería y que venía con gentes que lo acompañaban y que también llegaban patos, parvadas de patos que de dónde llegaban, pero él mataba a los patos, se los llevaba porque le gustaba comer mole hecho con carne de pato. Oigan, ¿qué le platicaban de Juventino Rosas? ¿Le platicaban anécdotas? Bueno, Juventino Rosas, no sé con exactitud, no sé en qué año fue. Yo era un muchachito como de 6 años y yo oí hablar de Juventino Rosas. Su aniversario es el 25 de enero. Había una familia que se apellidaba Carvajal. Ese señor, el dueño de la casa, se llamaba Fidencio Carvajal y era también músico, pero era un músico de los que nomás de gusto, no se dedicaban así a tocar, no. Yo era más insistente, Juventino Rosas que don Fidencio, pero en fin, se conocieron en el trabajo como músicos y a don Juventino Rosas era invitado en varias ocasiones por la señora Carmelita, que no me acuerdo su apellido, esposa de don Porfirio Díaz, porque ellos se acostumbraban en las tardes a hacer veladas musicales. Entonces corrían o llamaban a Juventino Rosas y él que les iba a alegrar la noche. Total, que don Juventino Rosas, viviendo aquí en Cuautepec, se conoció a una hermana del señor Fidencio Carvajal. Sería una mujer, me imagino, guapa, porque Juventino se hizo novio de ella. Se llamaba Mariana, la hermana de don Fidencio. Y entonces, por el interés de estar cerca de Mariana, pues cuando lo invitaba don Fidencio, aquí venía y ahí se estaba una semana, cuando no tenían trabajo ahí estaba y todo. Y en ese tiempo había mucha agua en los arroyos, porque llovía mucho. Y en una ocasión, según dicen, que la señorita Mariana llevó su ropa a lavar a un lugar, a un arroyo, que por eso hablábamos de ese arroyo hace rato. Y ahí Juventino la fue a alcanzar y ahí platicaron, pues enamorados y todo, ¿no? Allí, según dicen, que inició la letra de Juventino Rosas, no la música, la letra. Total, se vino, y en ese tiempo, pues, don Juventino Rosas era respetado por los habitantes de Cuautepec, lo apreciaban, y más cuando sabían que era novio de doña Mariana, pues más lo querían. Total, que en la actualidad, los habitantes de un pueblo que se llama La Magdalena, porque hay dos pueblos de La Magdalena por acá, por el sur, también pelean que la música de Juventino Rosas fue hecha en ese pueblo. No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Total, que ha sido un estira y a jala, porque ellos pelean eso. Y Cuautepec lo mismo. Resulta de que Juventino Rosas fue invitado en un grupo
que salió al extranjero, estuvieron en Nueva Orleans. De Nueva Orleans pasaron a Cuba. Y en Cuba, don Juventino Rosas, como le gustaba el vino, pues se emborrachó y se perdió. No supo en dónde estaba. Parte de la gente que andaba se había ido y lo dejaron solo. Por allá encontró un periodista, que no me acuerdo cómo se llamaba, y empezó a platicar el periodista con él. Le preguntó de dónde vienes. Pues ya le dijo que de México, pero de dónde vives y todo, pues en Cuautepec. ¿Y qué has hecho? Pues bien, tengo un amigo que se llama Fidencio Carvajal, que he estado en su casa. Y ese periodista escribió un libro porque don Juventino le aportó datos muy importantes. Todos los anotó. Ese libro, hay un libro de ellos aquí en Cuautepec y lo tiene la familia Montaño. En la familia Montaño había un señor, un miembro de la familia que se llamaba Adán. Adán fue subdelegado muchos años, casi 22. Yo, siendo director de la escuela Juventino Rosas, un día fue a la escuela porque estudiaron 2 de sus hijos cuando yo fui director. Y le dije, ay, Adán, yo los odiaba. Le digo, que sé que tienes un libro en el cual un escritor cubano escribió cuando Juventino Rosas se había quedado en Cuba, en un lugar que se llama Batabanó. Ahí. Y lo interrogaste y esos datos le sirvieron mucho porque fue para elaborar el libro. Y le dije, ¿cuándo me lo prestas? Mira, soy el director de la Juventino Rosas. Yo quiero que los alumnos lo conozcan, que conozcan el contenido de Juventino Rosas, porque su música ha dado vueltas al mundo. No, dice, no te lo puedo prestar, pero sí, si tú vas a la casa, si tú vas a la casa, ahí lo ves. ¿Vos dónde vive el libro? Es así de grueso. Pues sí vine, leí como, pues que serían unas 12 páginas, y me aburrí. Y él sentado, era muy desconfiado. Y le digo, mira, le dejé una señal al libro, digo, mira, hasta aquí leí. Por favor, si vuelvo otra vez, pues me lo vuelves a prestar y ya a partir de esta señal sigo leyendo. Ya no regresé, pero tiene el libro. Igualmente tiene una acta cuando don Venustiano Carranza vino a hacer entrega de las tierras que formaron el terreno Ejidal de Cuautepec, firmado por don Venustiano Carranza. Alguna persona me informó que el día que estuvo aquí fue una fiesta para Cuautepec. Acudió toda la gente de Barrio Bajo que habían sido ya como ejidatarios y los de acá, y comieron en una casa de una familia Tinoch. ¿Sí? Pues ese documento lo deben tener en un lugar público para que lo conozcan. Nadie lo conoce más que él. Es egoísmo, es muy personal de él. Bueno, pues acabó. ¿Y dónde quedó el violín? ¿Cómo? ¿Dónde quedó el violín de Juventino? El violín con el que tocaba, ¿dónde quedó? Mire, hace rato hablaba yo con Misael. La familia Carvajal cuidan ese violín
pero mucho. Ya se murió el hijo, el último hijo que era de don Fidencio. Se llamaba Justino. Cuando había un festival y se trataba de hablar de don Juventino Rosas, ahí estaba el violín en la mesa. Pues un día yo era presidente de la Junta de Vecinos y el abuelo de ser muy joven, pues me ayudaba mucho, éramos los dos y más gentes que trabajamos. Pues no sé cómo se llamaba Jesús, el abuelo, no sé cómo le hizo, pero fue, o más bien consiguió el domicilio de ese señor Juan S. Garrido, que era chileno, de origen chileno. Y lo fue a invitar porque nos hicimos el festival de Juventino Rosas, allá donde está una placa. Y sí vino el señor. Ya habíamos empezado el programa cuando llegó y me dice la persona que estaba allí apoyándonos, dice, llegó un señor y pregunta por Jesús Tinoco y por Rafael Mendoza. Le digo, pásenlo. Y me dice, y ya se presentó él, soy el señor Juan S. Garrido, famosísimo el señor. Pues ya lo presentamos al público, le dimos asiento, todo, escuchó el programa y todo. Y al último hablamos del violín. Le digo, mire usted, este instrumento, la familia Carvajal, ahí estaba Justino, la familia Carvajal lo cuidan con mucho celo. Y entonces el señor, ¿lo puedo tocar? Claro que sí. Y empezó a revisarlo y todo. Y me dijo, no es, el violín no es Stradivarius, porque los Carvajal decían que era de la marca Stradivarius. Y nos dijo don Juan S. Garrido, de los violines Stradivarius, nada más fueron 3. Uno creo que está en Viena, otro no sé qué otro país y otro en Estados Unidos. Son los únicos. Y él revisó el violín, lo destapó y todo. Y después sí, es histórico, cuídenlo, es histórico, pero no es Stradivarius. Ya en una ocasión, este señor Justino fue visitado por un norteamericano y le dijo que tenía deseos de conocer el violín que fue propiedad de don Juventino Rosas. Y sí, se lo enseñó. Y se lo compraba. Y me platicó, fíjate que viene un gringo y me compraba el violín. Dale, digo, lo hubieras vendido unos $300 que te hubieran dado, eran buenos. Le digo, me dio risa. Pues siguen conservando el violín. Ahí. Eso es todo lo de Juventino Rosas. ¿Y del padre Rafael qué anécdotas tiene? El padre Rafael, ay, ese padre también hizo historia. Sí. Participaba en sus sermones, a veces hasta de cosas particulares. Pero pues sí, duró como 20 años. Se fue. Y estaba tan fuerte. A mí me encontraba y me decía, tocayo, ¿dónde andas? Un día yo venía de por acá, tenemos un terrenito, y traía yo flores de calabaza y unos cejotes, y me lo encontré por acá, por esta calle. Pues, ¿dónde andas, tocayo? Pues le vengo, fui a cosechar, le enseñé las flores de calabaza y un manojote y los cejotes. Dice, no cabe duda que te da de comer la tierra. Pues sí, a todos nos da de comer la tierra. Vino a hacer misa, aquí hay una iglesia, pero él era el vicario de la parroquia.
Se fue, duró como, pues yo creo que sí duró como cerca de 20 años o un poquito más. Pero ahora con la enfermedad del mentado COVID, pues yo creo que no se cuidó y de eso murió. Pero murió en San Miguel el Grande, por allá murió porque por allá tenía familia. Sí. Pues era muy sociable, pero pues ya se fue. Luego nos mandaron otros padres jóvenes, pues no son igual. El padre Rafael hacía misas en casa, que se murió fulano, le hacía su misa en su casa, que cumplen los 9 días en su casa. Pocos iban a la iglesia, ahora son en la iglesia, pero se fue. Sé que tenía nada más mamá, el padre Rafael. Y pues no sé exactamente si era de San Miguel o era de otro pueblo, pero era de Michoacán, originario. ¿Qué años, qué generaciones estuvo en la 160? Nosotros tenemos muchos seguidores que Bueno, la mayoría fue ahí. como director duré 16 años. ¿En qué año empezó como director? Entré en 1988 y ahora me encuentro con muchachos que fueron mis alumnos, ya están igual que yo, con el pelo blanco, y me dicen, ay maestro, usted no se acaba. ¿Cómo no? Ya no puedo caminar bien, me duelen mucho las piernas, todo eso. Pero sí, y pues me gustaba resolver problemas, muchos problemas. Ujú. Y de su vida, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos? ¿Míos? Sí, usted. Míos son 8, 6 hombres y 2 mujeres. Ella es una de ellas, tengo otra hija. Cablebús, ¿ya conoce el cablebús? Parece modo de mentira, pero no he podido subir. No porque no quiera, de querer quiero, pero pues tengo que llevarme a alguien que me ayude, porque me duelen las piernas. Pero sí, pues he tenido esos deseos. Me da mucho gusto que hayan ustedes acercado a mí. Posiblemente haya cosas pues que no las recordé, pero de todos modos me da gusto, me da mucho gusto que ustedes conozcan a través de mi información las costumbres de Cuautepec. Fíjense, en cuanto a su economía, el cerro del Chiquihuite, ese cerro donde están las antenas, fue parte de la economía tan importante para los habitantes de hace 200 años. Subían al cerro, llevaban barretas, picos, sacaban las rocas y labraban la piedra ancha. Yo todavía vi en el panteón que está aquí por ¿cómo se llama? Por Guerrero, hay un parque ya muy viejo y hay un panteón que ya no funciona, pero allí enterraron a don Benito Juárez. Y yo entré como 2 o 3 veces porque me interesaba ver la información de la muerte de Benito Juárez. Y me di cuenta que las piedras que están en el piso son piedras que sacaron de Cuautepec. Se conoce por el color. La banqueta también con piedras muy bien labradas ahí. Pues todo eso hicieron los habitantes primitivos de sacar piedras que hace 200 años la gente la ocupaba para las banquetas
de las calles. Y también había unas piedrotas anchas así que las bajaban con burro y con esas las ponían a los muertos en el panteón. Cuando ya tapaban el cuerpo en la caja, le ponían sus piedras y luego las juntas las ponían con cemento. Ha habido muertos que yo he tenido la oportunidad de acompañarlos que han sacado las piedras todavía enteritas, porque las piedras con la humedad se abren. La piedra de Chiquihuite es una piedra media morada, pero muy maciza. Otro cerro que también mantuvo al pueblo de Cuautepec, tanto acá como abajo, el Cerro de la Corona. Ese cerro, la piedra es blanca y muy fácil de labrarla. Y así vivían. Igualmente, muchos habitantes tenían ganado, vacas. Y tenían sus vacas, aunque fuera 1 litro o 2 litros de leche, ordeñaban las vacas, vendían la leche o se la tomaban. Muchos tenían terrenos, sembraban calabaza, recogían las flores de calabaza y las calabacitas a venderlas a la villa, a la colonia industrial. Otros juntaban tuna, había las casas, tenían sus huertas de nopal, nopaleras, se daba la tuna blanca, que es muy dulce, muy jugosa, la tuna roja, que se llama cardona, también la cortaban y le iban a vender. Una tuna así gordita, que se llamaba la tapona, esa tuna la vendían para hacer pulque jurado. Yo llegué a ver señores de Cuautepec que llevaban sus canastos de esa tuna y llegaban los señores que vendían pulquería, tenían pulquería, unos bigototes, unos sombreros y unos jorongos. Llegaban y destapaban el canasto. ¿Cuánto quieres por tus tunas? Que 40 pesos, que 20, según la cantidad. Ahorita me la llevo. Llevaban, ven conmigo, te pago vaciando las tunas allá. Pues ya era una entrada económica para la gente de eso. Igualmente en el cerro había mucho nopal y también se cortaba la tuna del cerro, de los nopales del cerro, y también se iba a vender. Igualmente había árboles frutales, chabacanos, durazno, mora, toda esa fruta la iban a vender a la villa, a la colonia industrial. Otros iban hasta por allá por Peralvillo a vender su mercancía. Pues ya era una ayuda económica, ya traían que su azúcar, sus velas, su café, y no podía faltar una carne que le llamaban el tlachichipil. El tlachichipil eran tripas de borrego gordas, llegaban y las lavaban bien y las echaban al comal. La señora en ese momento hacía tortillas y cenaban y a tomar pulque. Y así se sacaban dinero, pues para pasársela 1, 2, 3 días. Y pues iban seguido a vender. Igualmente, algunos vendían huevo, otros vendían pollos. Todo eso era la economía para el sostén de la población. ¿Quiere mandar un mensaje o un saludo para despedirlos a sus amigos, a sus exalumnos de aquí de la 160? Ya que
palabras de despedida, pues yo pues me siento, como dijera, no orgulloso, sino que me siento feliz por la información que se les dio, ¿verdad? Y pues fue la vida que yo experimenté desde niño, porque pues yo todo el tiempo he vivido aquí, que voy a trabajar, que iba a trabajar yo en secundarias, que me mandaban a la secundaria 70, a la secundaria 199, a la secundaria 12, a la secundaria 24, pues eran salidas y para mí me servía mucho porque yo conocía tanto a los niños de la ciudad, o los jóvenes de la ciudad, las niñas, que en esa edad tienen muchos cambios, hasta en sus costumbres que tienen, ¿no? Todo eso pues me sirvió mucho, pero sí, yo me sentía a gusto trabajando. Y pues, ojalá que tengan ustedes otra oportunidad de volver, Claro. no faltará algo de qué hablarles. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Pues bueno, pues les agradecemos el tiempo, le agradecemos mucho el tiempo, le damos las gracias por todas las anécdotas que nos contó. Sí.